En el invierno de 1980, el mundo vivía bajo la sombra de una tensión constante. Era la Guerra Fría, y el planeta estaba dividido en dos bandos irreconciliables. El bloque occidental, liderado por Estados Unidos y la OTAN, y el bloque oriental, bajo el dominio de la Unión Soviética. La desconfianza era un arma tan peligrosa como cualquier misil nuclear. En ese diciembre, Europa era un tablero de ajedrez militar. El Reino Unido, por su ubicación estratégica, era uno de los puntos claves para el despliegue y vigilancia de las fuerzas de la OTAN, y en Suffolk, al este de Inglaterra, se encontraban dos bases militares operadas por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, RAF Goodrich y RAF Bidwars, aunque normalmente eran bases de la Real Fuerza Aérea Británica. En la práctica estaban bajo control estadounidense, y según múltiples reportes desclasificados años después, almacenaban armamento nuclear táctico, algo que oficialmente nunca se admitió. Entre ambas bases se extendía el bosque de Rendlesham, un denso terreno de pinos, abedules y claros ocultos por la niebla. De día podía parecer un lugar común, incluso apacible, pero de noche se transformaba en un laberinto oscuro, donde el silencio y las sombras se volvían casi sólidos. Era 26 de diciembre de 1980. La Navidad acababa de pasar, y aunque las tensiones globales no daban tregua, los soldados estacionados en Goodrich y Bidwater disfrutaban de una relativa calma. No sabían que en pocas horas ese bosque iba a convertirse en el escenario del encuentro ovni más célebre del Reino Unido. Un caso que algunos llamarían el Roswell británico. Pero ahora pasemos a la geografía y la relevancia militar que tenía. El bosque de Rendlesham cubría más de 1000 hectáreas, un mosaico de árboles plantados en filas casi perfectas, frutos de reforestación. Desde el aire parecía un mar verde interrumpido por caminos estrechos y claros y regulares. En invierno, la humedad y la niebla lo envolvían casi a diario, creando una sensación de aislamiento total. La ubicación de este bosque no era casual. En términos militares, estaba encajonado entre RAF Goodrich, que era apenas 3 kilómetros, y RAF Bidwater, a unos 10 más o menos. Ambas bases eran parte de la red de defensa aérea de la OTAN, y durante la Guerra Fría funcionaba como punto de vigilancia contra incursiones soviéticas. Las pistas de aterrizaje estaban preparadas para recibir cazas y bombarderos en cuestión de minutos. Aunque públicamente se habla de un uso convencional, documentos filtrados años después sugieren que ahí se almacenaban ojivas nucleares tácticas, probablemente del modelo B-61. Esto convertiría el área en un objetivo de alto valor estratégico y un lugar en donde cualquier anomalía era tratada como una amenaza potencial. La población local acostumbrada a la presencia militar sabía que el bosque era un límite táctico, en donde podían pasear pero solo en ciertas áreas, y otras simplemente estaban vedadas. Los patrullajes nocturnos eran muy frecuentes, y para los soldados recién llegados, el bosque tenía fama de inquietante. Ya sea por historias de luces extrañas y ruidos inexplicables, siempre circulaban en voz baja, pero eran fácilmente atribuidos a ejercicios militares o simplemente a la imaginación. Sin embargo, en diciembre de 1980, el clima en la región tenía un ingrediente adicional: avistamientos previos. Según reportes de la prensa local, días antes del incidente principal, varios vecinos de aldeas cercanas afirmaron haber visto luces brillantes y erráticas en el cielo, moviéndose de una forma muy antinatural. Estos reportes no recibieron cobertura nacional, pero en retrospectiva, parece un preludio muy inquietante.
noche del 26 de diciembre, 3 hombres caminarían desde la seguridad de su base hacia ese bosque. No lo sabían, pero estaban a punto de encontrarse con algo que marcaría sus vidas para siempre. Era poco después de las 3 a.m., cuando John Burroughs y Edward Cavazza, 2 policías militares estadounidenses, recibieron un aviso de la torre de control en Ravenswood Bridge. Una luz extraña había sido vista descendiendo en el bosque cercano. No se trataba de un simple destello. El personal en la torre describía un objeto que parecía caer de forma controlada, con destellos de colores. A esa hora, Jim Pennington, sargento de la Policía de Seguridad de la Fuerza Aérea, estaba en patrulla y se unió al grupo. Llevaba consigo linternas, radios y por protocolo armas cortas. Al principio pensaron que podría tratarse de una aeronave estrellada, quizás un avión ligero, civil o un helicóptero, lo que requeriría una respuesta rápida. Cuando cruzaron la valla perimetral y se adentraron en el bosque de Rendlesham, notaron algo extraño. Los animales en las granjas cercanas estaban muy inquietos. Caballos, perros y aves hacían ruidos incesantes, como si algo los hubiera alterado. La luz que había visto desde la base ahora se filtraba entre los árboles. Era blanca, pero a intervalos parpadeaba en tonos rojos y azules. Burroughs describió la sensación como: caminábamos hacia algo vivo, no hacia un objeto inerte. A medida que avanzaban, los radios empezaron a sufrir interferencias estáticas. Pennington anotaría después que la calidad de la comunicación caía en cuanto más se acercaban al punto de origen de la luz. Al llegar a un claro, la vieron. Pennington la describió como una nave en forma triangular de unos 3 metros de ancho por 2 de alto, con una superficie metálica negra y lisa, iluminada por luces azules y rojas que parecían emanar desde su interior. La nave estaba posada sobre lo que parecían 3 patas o soportes retráctiles. Pennington afirmó más tarde que se acercó lo suficiente como para tocar la superficie del objeto. Según su testimonio, la textura era extrañamente cálida para la temperatura ambiente y presentaba símbolos grabados, similares a jeroglíficos o inscripciones geométricas. Dibujó estos símbolos en su libreta esa misma noche. Burroughs, por su parte, recordaba una luz cegadora que le dificultaba ver los detalles, y dijo que en un momento se sintió desorientado, como si hubiese perdido noción del tiempo. Sin previo aviso, el objeto comenzó a elevarse lentamente. No hubo ninguna explosión de ruido, ni ráfagas de viento, ni siquiera calor perceptible. Simplemente ascendió entre los árboles y se alejó a gran velocidad zigzagueando, antes de desaparecer en dirección al Mar del Norte. Los 3 hombres permanecieron en el claro durante varios minutos, intentando asimilar lo ocurrido. Pennington insistió en tomar notas y medir el área. Encontraron huellas en el suelo, donde supuestamente había estado la nave. 3 hendiduras circulares y profundas, y marcas en la corteza de los árboles, como si hubieran sido expuestas a radiación o un calor intenso. Al regresar a la base, el suceso fue reportado a la oficina de turno. Se levantó un informe preliminar, pero como no había evidencia clara de una amenaza militar, el caso no fue escalado de inmediato a los altos mandos. Sin embargo, para los testigos lo ocurrido estaba lejos de ser un simple malentendido. Pero el bosque no había dicho su última palabra. Menos de 48 horas después, una segunda noche de fenómenos inexplicables haría que el incidente pasara de ser un reporte curioso a un expediente que incomodaría tanto al gobierno británico como al estadounidense. Pero nos vamos a la segunda noche del 28 de diciembre de 1980.
El teniente coronel Charles Halt, segundo al mando en la base de Bedwetter, estaba en un evento social dentro de las instalaciones cuando un joven oficial entró apresuradamente para informarle que las luces habían regresado al bosque de Rendlesham. Halt, que había escuchado los rumores del avistamiento 2 noches antes, decidió encargarse personalmente de la investigación. No era un oficial cualquiera. Hal tenía una reputación de ser meticuloso, escéptico y extremadamente cuidadoso con la cadena de mando. Si él iba a documentar algo sería de forma metódica, así que reunió un equipo de hombres, linternas de alta potencia y un medidor de radiación Geiger, cámaras fotográficas y una grabadora de audio portátil. A diferencia de otros casos OVNI, esta vez tendríamos documentación en tiempo real. La cinta de Hal, de aproximadamente 18 minutos, es una de las pruebas más citadas por los investigadores del fenómeno. En ella se escuchan sus observaciones directas mientras el grupo camina por el bosque. Entre ellas podemos obtener las primeras frases registradas. Estamos cerca del punto en donde el sargento Pennington dijo que aterrizó el objeto. Aquí están las marcas en el suelo. Medimos radiación, lectura de 0.05, anormalmente alta para el entorno. El equipo también examinó los árboles cercanos, encontrando quemaduras en la corteza y lecturas de radiación que, aunque no mortales, superaban lo esperado en un bosque natural. Poco después, las voces de la grabación se tornan más tensas. Halt y sus hombres observan una luz roja brillante que parece moverse lentamente entre los árboles. Por momentos la luz se fragmenta en varios puntos, como si se dividiera en esferas más pequeñas. Uno de los soldados logró comentar: Parece que nos están observando, o siguiéndonos. Halt, tratando de mantener la calma, la describe como un ojo rojo que parpadea y cambia de posición de forma imposible para una aeronave convencional. De repente, la luz roja se eleva y emite un rayo blanco que, según Halt, parecía apuntar directamente a ellos. El equipo se queda en silencio durante varios segundos, rompiendo la calma con exclamaciones cortas, como «Dios mío, ¿viste eso?». Poco después observan luces blancas y azules sobrevolando los campos adyacentes, moviéndose en un patrón errático. Halt, en la grabación, las describe como estrellas cayendo, que se detienen en seco y vuelven a moverse. El momento más extraño llega cuando, según Halt, una de las luces proyecta un haz directamente sobre la base Bedwetter. Él mismo nota que ese rayo parecía iluminar áreas específicas, y algunos guardias reportaron que impactó directamente en uno de los dispositivos de armas. Aunque nunca se confirmó oficialmente, varios testigos aseguran que ese depósito contenía ojivas nucleares. Este detalle, años después, alimentaría las teorías de que el objeto no solo estaba explorando, sino inspeccionando armamento estratégico en plena Guerra Fría. Tras más de 2 horas de observaciones, las luces comenzaron a alejarse hacia el Mar del Norte, desapareciendo en el horizonte. Halt y su equipo regresaron a la base con el registro de radiación, fotografías de baja visibilidad y, sobre todo, la cinta de audio que pasaría a ser la pieza más famosa del incidente. Al llegar, Halt hizo un informe oficial dirigido al Ministerio de Defensa británica. En él, describió el evento como luces inexplicables en el cielo y posible aterrizaje de un objeto desconocido. Lo más curioso, en su informe, Halt no menciona extraterrestres, pero tampoco ofrece una explicación convencional. Pero lo que les siguió en las semanas y años posteriores fue aún más inquietante, porque mientras los gobiernos intentaban restar importancia al caso, los testigos comenzaron a hablar. Y algunos dijeron más de lo que sus superiores hubieran querido.
Días después del segundo avistamiento, el teniente coronel Charles Halt redactó un documento titulado Un Explain Light, fechado el 13 de enero de 1981. El informe resumía de manera escueta los eventos de las 2 noches, tanto aterrizaje aparente, marcas en el suelo, radiación anómala y luces en el cielo. Pero hay un detalle que llama la atención. Halt omitió deliberadamente ciertas partes más impactantes, como el haz de luz apuntando a los depósitos de armas. Años después, él mismo admitió que recortó información porque sabía que de otra forma nadie lo tomaría en serio, y porque no era prudente poner ciertos datos en un documento que pasaría por manos gubernamentales. El Ministerio de Defensa británico, al recibir el informe, emitió una respuesta muy breve. El incidente no tiene implicaciones para la seguridad nacional. No se requiere investigación adicional. Una frase que para muchos investigadores fue la primera señal clara de un encubrimiento oficial. Durante casi 3 años el caso permaneció en silencio oficial. Ni la población local ni la mayoría del personal militar supieron más allá de rumores. Pero en 1983, bajo la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos, una copia del memorando de Halt fue filtrada y publicada por la prensa británica. El periódico News of the World fue el primero en exponerlo, titulando "Ovnis aterrizan en Suffolk y el ejército lo sabe". Este artículo encendió el interés público y atrajo a ufólogos de todo el mundo, pero también provocó que el Ministerio de Defensa británico se viera obligado a responder nuevamente. Esta vez, su postura fue más defensiva. Admitieron que existió un reporte, pero insistieron que las luces probablemente eran fenómenos astronómicos y de navegación aérea malinterpretados. Una de las explicaciones oficiales más repetidas fue que los testigos confundieron las luces con el faro de Offerness, situado a unos 8 kilómetros de distancia. Según el Ministerio de Defensa británica, la rotación del haz podría haber dado la ilusión de un objeto pulsante entre los árboles. Pero aquí hay un problema. Lo primero es que los testigos conocían bien la zona y habían visto el faro cientos de veces antes. Lo segundo es que el patrón de movimiento que describen, división de luces, cambios de colores, ascensos verticales, no coinciden con el faro. Y el tercero es que las mediciones de radiación y las marcas en el suelo no se explican con esta hipótesis. Incluso Halt, en entrevistas posteriores, ridiculizó la idea. He visto cientos de veces ese faro. Lo que vi esa noche no era el mismo faro, y lo sé con absoluta certeza. Otro aspecto que alimenta el misterio es que tanto la Royal Air Force como la USA parecieron coordinar un muro de silencio. Oficiales británicos evitaron declaraciones públicas, mientras que los estadounidenses se limitaron a decir que no hubo ningún riesgo para la población y que no se detectó intrusión aérea no autorizada. Sin embargo, exmilitares como Adrian Bustisna y Larry Warren afirmaban haber estado presente y sostienen que los estadounidenses acordonaron el área del bosque y retiraron algo envuelto en lonas negras, cargándolo hasta un avión de transporte C-141 rumbo a los Estados Unidos. Aunque estas declaraciones son imposibles de verificar por completo, varios testigos han confirmado la presencia de un fuerte despliegue militar en la zona durante esas noches, algo inusual para un simple malentendido astronómico, ¿no creen? En 2001, el Ministerio de Defensa británico liberó archivos relacionados con Rendlesham. Entre ellos se incluían copias del informe de Halt, comunicaciones internas y mapas de la zona, pero curiosamente faltaban las grabaciones originales completas. No aparecían fotografías tomadas por el equipo de Halt, y algunos documentos estaban censurados o incompletos, con páginas en blanco. Esta ausencia de material clave alimenta la teoría de que parte de la evidencia fue removida o permanece clasificada bajo acuerdos conjuntos entre Reino Unido y Estados Unidos.
Con los documentos limitados y versiones contradictorias, el caso se convirtió en terreno fértil para la especulación. Pero la verdadera fuerza de Rendlesham no está solo en los papeles, sino en los hombres que decidieron romper el silencio. El sargento Jim Pennington fue uno de los primeros en acercarse al objeto de la noche del 26 de diciembre de 1980. Según su testimonio, lo encontró posado sobre 3 patas, de forma triangular, con una superficie lisa y símbolos extraños grabados en un lateral. Él asegura que tocó la nave y en ese momento experimentó un estallido de imágenes mentales, secuencias de números binarios que no entendió en aquel instante. Durante años Pennington no habló públicamente de este detalle. Recién en los 90 y con mayor énfasis en 2010 reveló que había anotado esos números en su libreta aquella noche. Un análisis posterior del código binario por expertos independientes arrojó supuestas coordenadas geográficas, y aquí viene lo perturbador. Algunas coordenadas apuntaban a sitios arqueológicos y energéticos importantes como las pirámides de Giza y la isla Ay Brasil, una tierra mítica de la tradición celta. Otras no correspondían a ningún punto terrestre conocido, lo que abrió la puerta a teorías aún más extremas. Pennington sostiene que lo que vio no era para nada humano y que la experiencia fue una especie de contacto programado. Sin embargo, críticos han señalado que el retraso en contar esta parte de la historia le resta credibilidad, aunque él insiste que fue por miedo a represalias. El aviador John Burroughs también estuvo presente durante los eventos. Su historia se volvió aún más intrigante cuando décadas después desarrolló problemas cardíacos graves. Burroughs afirma que su condición fue causada por exposición a radiación desconocida durante el incidente. En 2015, tras una larga batalla legal, el Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos reconoció oficialmente que su enfermedad estaba relacionada con un evento ocurrido en servicio, en Rendlesham. Este reconocimiento es significativo porque implica que el gobierno admitió que, aunque de manera implícita, que algo físico y potencialmente peligroso estuvo presente aquella noche. Por otro lado, el sargento Ed Cavanagh fue parte de la primera patrulla junto a Burroughs y Pennington. A diferencia de ellos, Cavanagh ha mantenido un perfil bajo, sus declaraciones oficiales son escuetas y siempre se alinean con una versión moderada, luces extrañas y nada más. Investigadores creen que Cavanagh sabe más de lo que dice, pero que eligió no arriesgar su carrera ni su seguridad. También el oficial Adrian Bustinza aseguró que en entrevistas posteriores vio cómo un área del bosque fue acordonada por militares y un objeto fue manipulado y retirado bajo fuerte custodia. Bustinza describe que la luz del objeto era tan intensa que parecía sólida y que varios soldados recibieron la orden de no mirar directamente. Su testimonio coincide en parte con el de Larry Warren, pero aquí entramos en terreno pantanoso. Warren asegura haber estado presente cuando se produjo una especie de contacto entre oficiales y una entidad luminosa. Bustinza respalda la presencia del cordón militar y el objeto, pero no confirma la interacción entre seres. Warren se ha convertido en una figura divisiva. En su libro, Left This Gate, afirma que no solo vio el objeto, sino que presenció una reunión entre militares y un ser no humano de pequeña estatura, envuelto en una luz brillante. Para Warren, el incidente fue parte de un contacto directo y deliberado, con implicaciones que el gobierno no quería que salieran a la luz. Sin embargo, otros testigos lo han acusado de exagerar o inventar partes de la historia. Pese a ello, Warren sigue sosteniendo su versión y muchos ufólogos creen que su testimonio es incómodo precisamente porque toca algo de verdad.
Así que también a lo largo de los años lo que emerge es un patrón claro. Los testigos más abiertos han sufrido consecuencias personales, de salud o reputación. Los más prudentes han mantenido puestos y vidas tranquilas. Algunos relatos han cambiado, no por inconsistencia, sino por la aparición de recuerdos suprimidos o por liberación de información clasificada. Pero ahora hay que irnos a las hipótesis y a las teorías. En los primeros comunicados, las autoridades británicas y estadounidenses intentaron reducir el caso a una mezcla de luces de un faro cercano y actividad estelar también. Según esta fue la versión, las luces que vieron los soldados serían el faro, que tiene un destello intermitente visible desde el bosque. Los destellos en el cielo podrían haber sido meteoros de la lluvia de las Gemínidas o estrellas particularmente brillantes. El rastro de marcas en el suelo y niveles de radiación detectados serían malinterpretaciones o errores instrumentales. ¿Cuál es el problema aquí? Esta hipótesis no explica cómo un grupo entrenado de militares confundió durante horas luces estáticas con un objeto que describen como sólido, cercano y con símbolos. Tampoco justifica las lecturas de radiación que registró el teniente coronel Halt. Otra teoría popular entre investigadores es que lo que ocurrió fue parte de una prueba militar encubierta, posiblemente relacionada con tecnología experimental, prototipos de aeronaves con sistema de propulsión no convencionales, ensayos con armas de energía dirigida capaces de emitir radiación localizada, experimentos psicológicos para medir la reacción de tropas ante fenómenos inexplicables. Las desventajas aquí es que no hay documentos públicos que confirmen tales pruebas en Suffolk en estas fechas, y tampoco explica del todo los recuerdos de códigos binarios ni los cambios físicos que fueron reportados. Algunos científicos han sugerido que pudo tratarse de un evento natural poco común, como descargas de plasma esférico o rayos en bola provocados por condiciones atmosféricas especiales o interacciones de campos electromagnéticos de la base con fenómenos meteorológicos. Esta hipótesis tiene un punto a favor. La descripción de luces brillantes y comportamientos erráticos podrían encajar con plasma, que pueden emitir radiación y producir efectos físicos temporales. El problema es que ningún fenómeno atmosférico conocido dejaría huellas tan precisas en el suelo ni proyectaría símbolos grabados en un objeto sólido. Para muchos ufólogos, la explicación más directa es que los militares se encontraron con una nave de origen extraterrestre. Las pruebas circunstanciales que apoyan esta idea es que testimonios coherentes de varios soldados describen un objeto sólido con estructura y símbolos, que también hay cambios físicos posteriores en testigos directos como problema de visión o problemas cardíacos, y también que el reconocimiento indirecto del gobierno a través de la compensación a John Burroughs. Además, el supuesto código binario recibido por Pennison, que apunta a coordenadas globales y una ubicación mítica, sugiere un mensaje o una misión planeada. Una hipótesis más extrema plantea que no se trató de un viaje espacial tradicional, sino de un cruce entre dimensiones paralelas. Los argumentos son que el objeto parecía desvanecerse en ciertas observaciones como si no estuviera del todo en nuestra realidad, y la sensación de distorsión temporal que varios soldados describieron podría encajar perfecto con manipulación del espacio-tiempo. Este enfoque mezcla la física teórica con relatos paranormales, y aunque carece de respaldo científico sólido, es uno de los favoritos entre entusiastas de lo extraño. Un punto clave, independientemente de la teoría, el silencio y contradicciones del gobierno, alimenta la idea de que algo muy real ocurrió aquí.
porque archivos oficiales fueron liberados con partes censuradas. También algunos documentos fueron perdidos o destruidos en el proceso. La desinformación también fue activa, lanzando explicaciones simples que no encajan con todos los hechos aquí. Por último nos pasaremos a lo que el papel dice y lo que no dice. El documento más citado del caso es el informe oficial del teniente coronel Charles Halt, redactado días después del incidente y dirigido al Ministerio de Defensa británica. En él, Halt describe luces no identificadas vistas por patrullas, lecturas de radiación en el suelo y árboles cercanos, y el avistamiento de un objeto metálico en forma de triángulo. El informe detalla que el objeto fue visto flotando entre los árboles y que se desplazó dejando un rastro lumínico. Aparte, Halt anotó que hubo picos de radiación de hasta 0.07 mR por hora y superiores al nivel ambiental normal. Lo curioso aquí es que el memorando tiene un tono extremadamente sobrio, casi minimalista, como si evitara entrar en detalle visual o emocional. Aparte no menciona los símbolos que Pennington describió ni el contacto físico con el objeto. Durante la segunda noche de incidentes, Halt llevaba consigo una grabadora. El audio, que ha sido desclasificado y es público, captura en tiempo real voces nerviosas reportando movimientos de luces, lecturas de radiación en el lugar, comentarios como "se está moviendo hacia nosotros, ahora brilla en rojo", pausas tensas seguidas de observaciones que dicen "parece dividirse en varios objetos, uno viene hacia acá". Este registro es clave porque es evidencia en vivo, sin tiempo para que los testigos alteren su relato. Aparte, el tono de voz de los soldados transmite genuinamente sorpresa y tensión. Y por último, si se tratara solo de un faro o estrellas, el nivel de reacción parece exagerado para un personal militar entrenado. En 2001 y 2008, el Ministerio de Defensa británica liberó documentos relacionados con ovnis bajo la Ley de Libertad de Información, entre ellos cartas internas donde se reconoce que el caso fue uno de los más significativos investigados. Notas que afirman que el incidente no representaba amenaza militar, pero sin explicar cómo llegaron a esa conclusión. Y también informes de radar que muestran actividades aéreas no identificadas en el área durante esas noches. El punto clave aquí es que varios documentos de esas fechas faltan en los archivos públicos. El Ministerio de la Defensa alegó que fueron destruidos como parte de una limpieza rutinaria, lo que muchos interpretan como encubrimiento. A lo largo de los años, tanto el Ministerio de la Defensa británica como voceros militares estadounidenses han cambiado de versión. Primero minimizaron el caso sugiriendo que los soldados se confundieron. Luego admitieron que sí hubo investigación y que se registraron anomalías. Décadas después, algunos funcionarios retirados reconocieron que lo que ocurrió no tiene explicación convencional. Estas contradicciones alimentan la sospecha de que la versión oficial nunca ha salido completa. Y no nos olvidemos de filtraciones no confirmadas. En círculos de ufología circulan supuestas filtraciones, como fotografías tomadas por los soldados que habrían sido confiscadas y clasificadas. También un supuesto análisis del código binario recibido por Pennington que revelaría no solo coordenadas terrestres, sino una fecha futura. Por último, informes médicos de soldados afectados por exposición a radiación. Aunque ninguno de estos documentos ha sido validado oficialmente, su existencia se menciona en múltiples conferencias y libros sobre el caso. Pero bueno, para muchos de los involucrados el incidente fue mucho más que un encuentro fugaz. Fue el inicio de una serie de efectos físicos y psicológicos que marcaron sus vidas. Jim Pennington sufrió episodios de insomnio, ansiedad y recuerdos fragmentados que lo acompañaron por años. Su experiencia con el código binario
le hizo obsesionarse en encontrar un sentido oculto en el mensaje. John Burroughs se enfrentó a problemas cardíacos graves, los cuales finalmente fueron vinculados oficialmente con la exposición a radiación durante el incidente, tras años de lucha burocrática para obtener reconocimiento y también la ayuda. Por último, Larry Warren, que contó sobre pesadillas recurrentes, síntomas de estrés postraumático y una sensación constante de vigilancia. Estos testimonios dejan claro que el encuentro tuvo consecuencias reales y duraderas, y que la respuesta oficial fría y evasiva no refleja la magnitud del impacto. El incidente inspiró documentales, libros, series y películas. Su combinación de misterio militar, luces en el bosque y testimonios oficiales lo convirtieron en un icono global. Series como Los Expedientes X y películas de ciencia ficción han tomado elementos del caso para crear atmósferas de paranoia y misterio. En Suffolk, tours nocturnos por el bosque y museos dedicados atraen a turistas y buscadores de lo paranormal. La música y el arte han capturado la mezcla de miedo y fascinación que genera Rendlesham. Entre los investigadores y entusiastas, Rendlesham es considerado un caso clave porque combina testigos militares entrenados, documentación oficial, aunque sea parcial, evidencia física y registros en vivo, encubrimiento gubernamental plausible, y pues es uno de los pocos incidentes donde la frontera entre lo creíble y lo inexplicable parece ser borrada. Pero pues, tras más de 40 años sigue habiendo interrogantes sin respuestas, como ¿qué fue lo que realmente aterrizó en ese bosque? ¿Por qué se interesó el objeto en depósitos de armas nucleares? ¿Qué significan los símbolos y el código binario? ¿Cuánto sabe realmente el gobierno y qué está ocultando? Quizá el bosque de Rendlesham guarda aún secretos que nunca serán revelados. Quizá esas luces vuelvan una noche llamando a quienes estén dispuestos a escuchar más allá de cualquier razón. Esto fue Más allá de lo normal, un viaje al misterio del incidente de Rendlesham, donde la línea entre lo real y lo imposible se pierde entre los árboles. Buenas noches.